Los 5 horrores ocultos de la brujería, revelaciones siniestras y sucedidos embrujados. Una niebla oscura se cernía sobre el pueblo de Rosa mientras ella regresaba a casa tras otra larga noche de trabajo. La gente decía que era agotamiento. Al cerrado el capítulo del día, las puertas chirriaban y el aire se cargaba de un silencio ominoso que propiciaba la llegada de lo inexplicable. Sin embargo, cuando su pequeño hijo, Miguelito, comenzaba a gritar en sus pesadillas, coleccionando entidades que nadie veía, la línea entre la cordura y la locura se comenzó a desvanecer. El rostro de su hijo, sudoroso y tembloroso, señalado por el pánico de lo desconocido, no dejaba de atormentarla. «Mamá, hay sombras que me observan», repetía. Las palabras se adhirieron a su corazón como un peso que la aplastaba. Aún así, la comunidad a la que había entregado su confianza ahora susurraba sobre brujería, miradas torcidas y dedos acusadores cruzando cada esquina. Todos eran sospechosos, incluyendo a aquellos que alguna vez fueron amigos. La tensión se palpaba en el ambiente, transformando la cercanía del pueblo en un campo de batalla. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Rosa no podía ignorar la creciente paranoia que envolvía su hogar como una espesa niebla. Mientras se adentraba más en los rumores, sus pasos la llevaron a un mercado repleto de miradas furtivas y murmullos inquietantes. Los murmullos sobre la brujería eran como el canto de un ave de mal agüero, pero la esperanza de comprender lo que realmente acontecía se enfrentaba a la insidiosa desconfianza que la comunidad fomentaba. La idea de un enemigo oculto roía su espíritu, incrementando el sudor frío que se deslizaba por su espalda. Cada rostro conocido era un espejo cuarteado. La unión se había convertido en una aterradora oscuridad. Rosa comenzó a percibir ojos en cada esquina, sombras tras cada puerta. La intranquilidad dominaba su mente como una serpiente dispuesta a atacar. Todo apuntaba a que los horrores que acechaban su hogar eran más que simples crujidos de la casa, más que meras ilusiones. Esta sensación angustiante le decía que algo o alguien había cruzado la línea de lo aceptable. Cuando se dio cuenta de que el con cierto despecho le miraban, el terror se transformó en rabia. Una noche, cuando la luna brillaba con un fulgor inquietante, la casa se llenó con los susurros, ahora claros y agobiantes. Rosa sintió que algo oscura la observaba con intenciones siniestras. Con un sudor nervioso, intentó abrazar a Miguelito, pero es como si una sombra se interpusiera entre ellos, disociando su conexión. Mientras la noche se desdoblaba en horror, dentro de su mente resonaba una pregunta aterradora. ¿Y si el verdadero peligro estaba mucho más cerca de lo que creía? Con una súbita revelación, Rosa se sintió paralizada. Las sombras revelaban un rostro familiar, alguien que conocía desde hacía años. Esta revelación la dejó sin aliento, envuelta en un ciclo de temor, donde cada susurro se convertía en una gota secante de su cordura. La marca de la brujería no era solo un rumor, parecía ser la raíz de todo el sufrimiento, y su hijo podría estar en el centro de una trama siniestra que podría acabar con todos ellos. ¿Era su comunidad una prisionera de su propia desconfianza? La pregunta persistía, dispuesta a romper la fragilidad de su mundo. Rosa se despertó de golpe, con el corazón latiendo descontroladamente, intentando entender si todo había sido un sueño, o si realmente estaba atrapada en una pesadilla. El aire en la habitación era pesado, como si algo oscuro se hubiera establecido allí, justo en el rincón donde Miguelito solía jugar. Buscó en su cama al niño, pero él ya no estaba. La habitación estaba vacía, y el silencio era ensordecedor. Se levantó, todavía temblando, y se dirigió al pasillo, sintiendo como si cada paso sobre el suelo desgastado sonara como un grito en la noche. «Miguelito»,
Llamó, su voz apenas un susurro, temerosa de que las sombras pudieran escucharlo. Recorría la casa con la esperanza de encontrarlo, pero las sombras parecían extenderse y tragarlo todo. En la sala, las ventanas estaban abiertas, dejando entrar una brisa fría que solo traía un olor nauseabundo a humedad y descomposición. En su mente resonaban las palabras de su hijo, los ecos a sus temores. Las sombras son sombras, mamá, pero hay algunas que son de verdad. De repente, un escalofrío recorrió su espalda al recordar los cuentos que su abuela le contaba sobre los espíritus que salían a buscar a los niños perdidos en la noche. El pánico se apoderó de ella. Sin pensarlo, se apuró hacia la puerta principal, automáticamente distraída por un murmullo familiar que pareció llegar desde la calle. Un grupo de vecinos se había congregado afuera, murmullo subiendo como humo en el viento. ¿Qué está ocurriendo?, preguntó Rosa, su voz temblando ligeramente. Nadie pareció escucharla. La multitud era un eco de miradas acusadoras y sospechas. Los susurros se intensificaban. Sus rostros pálidos reflejaban la desconfianza que impregnaba el aire. Con cada segundo que pasaba, la sensación de peligro crecía. Sabía que en el fondo de aquel deambular, lo que realmente temían no era a la brujería en sí, sino a ser acusados por ella. Fue entonces cuando vio a Ana, su antigua amiga, quien se destacó entre el grupo. La mirada en sus ojos era fría, como si una sombra hubiera tomado posesión de su alma. «Rosa», comenzó Ana, «han dicho que hay una madre que protege a su hijo a toda costa. Pero a veces, las madres también pueden ser monstruos». Las palabras de su amiga eran como cuchillos. «¿Qué quieres decir?», exigió Rosa, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con el miedo. Ana simplemente sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Un escalofrío recorrió a Rosa. En ese momento, comprendió que todo lo que era familiar había comenzado a transformarse en una trampa. Regresó a su hogar, donde las sombras parecían moverse al ritmo de sus propios pensamientos. Sintió que un frío gélido se instalaba en su pecho. Pensamientos oscuros invadían su mente. ¿Qué haría para proteger a Miguelito? ¿Debería huir, esconderse, o enfrentarse al monstruo que azotaba al pueblo? Mientras intentaba calmar su mente, una puerta se cerró de golpe en el fondo de la casa. Era el cuarto de Miguelito. Rosa, sintiendo una mezcla de terror y determinación, se lanzó hacia la habitación. La puerta chirrió en su trayecto, y al abrirla, un grito ahogado se escapó de sus labios. El cuarto estaba lleno de muñecos rotos, cada uno eran recuerdos del niño, sus ojos desorbitados, provocando que el corazón de Rosa se detuviera por un instante. Miguelito estaba en el suelo, inmóvil. Su respiración era poco más que un susurro, y sus ojos, que deberían estar llenos de vida, miraban hacia un punto fijo, perdidos en algún lugar que Rosa no podía entender. Con un impulso aterrador, ella se arrodilló junto a él, preguntándose si había sido él quien había despertado a las sombras. «Miguelito, ¿dónde estás?», murmuró, pero él solo miró hacia ella con una tristeza insondable. «Las sombras vienen, no me quieren dejar ir, mamá». En ese momento, la puerta se cerró violentamente detrás de ella, atrapándolas en la oscuridad. Rosa sintió que el aire se cortaba, como si las sombras hubieran tomado forma, y una risa lejana resonó a su alrededor. ¿Qué era lo que realmente acechaba tras la puerta? ¿Y cuál era el precio a pagar para proteger a su hijo? Una nueva ola de terror la atravesó, y comprendió que el gran horror oculto de la brujería no era solo la magia oscura, sino el alma misma de la desconfianza y la ruptura entre aquellos que una vez fueron amigos. Luchar o abandonar, pensó, y el grito de un niño resonó cuando un nuevo horror emergió de las sombras. El aire se espesó en el cuarto, como si las sombras mismas estuviesen inhalando el terror perpetuo que lo impregnaba. Rosa miró a Miguelito, y sus ojos reflejaban un pánico que parecía provenir de un lugar mucho más oscuro que el cuarto en el que estaban atrapados. Volvió a intentar abrazarlo, pero una fuerza invisible parecía empujarla hacia atrás, haciéndola caer al suelo. «Miguelito, responde», gritó, pero su voz se perdió en un eco desolador. Las muñecas rotas parecían tomar vida, moviéndose levemente,
como si estuviesen observando cada movimiento. Rosa, con el corazón en la garganta, se arrastró hasta su hijo, tratando de estirarle la mano. «Mamá, las sombras están cerca», susurró el niño, su voz temblorosa, como si ya fuera parte de esas sombras. Rosa sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. El cuarto se oscurecía más y más, y lo único que quedaba era el brillo opaco de los ojos de Miguelito. Fue entonces cuando escuchó un susurro, un murmullo familiar que se coló entre los ruidos de la oscuridad. «¿Has tenido miedo, Rosa?». Era la voz de Ana, pero distorsionada, como si se tratara de un eco retorcido de la memoria. «¿Por qué tienes tanto miedo? Solo necesitas dejarlo ir». «¡Cállate!», gritó, y la rabia la invadió. La luz de la habitación titiló, casi como si respondiera a sus emociones, y las sombras parecieron solidificarse, tomando forma. Vio siluetas danzando, figuras conocidas, pero retorcidas, como si los rostros de sus vecinos se distorsionaran en muecas de desprecio. «Te dije que te callaras», volvió a gritar, pero su voz ahora era casi inaudible. Las risas comenzaron a retumbar, cada una resonando como un latido siniestro. De repente, un golpe sonó en la ventana. Rosa se giró y vio un par de ojos inexplicablemente conocidos que la observaban, pidiendo ayuda. Era como si estuvieran abriéndose paso a través del umbral de la realidad. La imagen se tornó borrosa y las risas se convirtieron en gritos de desesperación. Aquellos que ella conocía, aquellos que alguna vez fueron amigos, parecían ser arrastrados por una oscura corriente. «Miguelito, sigue cerca de mí», ordenó, mientras luchaba por mantenerse enfocada. Pero él no se movía. Sus ojos seguían perdidos, como si ya estuviese atrapado en esa red de sombras. Y luego, en un destello, recordó lo que su abuela siempre le decía: «Las sombras brotan del miedo, y el miedo siempre es un aliado de la oscuridad». Un remolino de energía oscura giró a su alrededor, y de repente todo en la habitación se detuvo. Todo lo que alguna vez amó estaba ahora en riesgo. Las muñecas, llenas de vida y dolor, la rodeaban, formando un círculo. «Mamá», dijo Miguelito, ahora con un tono sereno, casi como si hubiera aceptado su destino. «Las sombras vienen a buscar lo que perdieron». «El miedo es lo que ellas quieren», respondió Rosa con firmeza, finalmente comprendiendo que debía dejar de huir de su propio temor. Con un profundo aliento, tomó la mano de su hijo y sintió que una chispa de vida volvía a él. Las sombras comenzaron a retroceder, pero solo por un instante. De repente, un estruendo sacudió la casa y una ondulación de oscuridad estalló desde un rincón. Rosa sintió que una fuerza la arrojaba hacia atrás, como si las sombras quisieran reclamar lo que les pertenecían. «No, no te llevaré», gritó, pero el terror se mezclaba con la determinación. Las paredes de su hogar comenzaron a crujir, y la risa retumbó una vez más, esta vez más fuerte, resonando como un eco de las risas de su niñez, como si la casa misma estuviera viva y consciente de su angustia. «Déjalos ir, Rosa». La voz de Ana resonaba, y de repente la dimensión de todo se expandió. Había una elección que tomar, un sacrificio que afrontar. Si deseaba salvar a Miguelito, algo tendría que cambiar. Las sombras se abalanzaron con un grito de rabia, pero Rosa permaneció firme. «Jamás permitiré que tú te lleves a mi hijo», gritó con toda su fuerza, y en ese instante se dio cuenta de que el verdadero enfrentamiento no era contra la oscura brujería, sino contra cada miedo reprimido que había acumulado. Mientras la oscuridad se cernía sobre ellas, una luz tenue comenzó a brotar de los corazones de aquellos atrapados en las sombras. Podría Rosa recordarlo todo antes de que fuera demasiado tarde. Pero más allá del umbral de su conciencia, una sombra más oscura que las demás se acercaba, con un propósito desconocido, y una pregunta desgarradora quedó en el aire. ¿Te atreverías a enfrentarte a ello? Rosa sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la casa misma estuviera viva y le estuviera advirtiendo. El aire se volvió más denso, pesado con el olor a tierra húmeda, y un eco lejano, un susurro casi inaudible que le helaba la sangre.
Las muñecas rotas giraban en un baile macabro, pero ella centró su mente en la luz que emanaba de su corazón. Lo que había una vez sido un refugio seguro, se transformó en un laberinto de oscuridad y miedo. «Miguelito, escúchame», gritó, su voz resonando con una mezcla de desesperación y determinación. «Debemos luchar juntos. Este lugar no puede tenernos». El rostro de su hijo cambió, los contornos de su miedo se difuminaron un momento, y Rosa sintió que su compasión radiaba a través de todo su ser. Miguelito asintió, aunque sus ojos seguían reflejando esa inquietante lejanía. «Mamá, las sombras son lo que primero somos, pero también podemos ser más». Las sombras se remolinaban, girando como un tornado de angustia. Rosa sentía que la energía oscura empezaba a consumirla poco a poco, intentando devorar cada pedazo de su ser. Pero en ese momento de crisis, justo cuando una sombra gruesa se acercaba con un grito ensordecedor, una visión rápida surgió ante ella. El rostro de su abuela, con sus ojos cálidos y autoridad. Recordó cómo le contaba historias sobre las fuerzas que se ocultaban entre las sombras, que siempre acechaban pero nunca se llevaban lo bueno sin un precio. «Cada sombra tiene su luz, Rosa. Nunca olvides». «Eres más fuerte que ellos», exclamó, y sintió un nuevo impulso crecer en su pecho. «No voy a dejar que me quiten a mi hijo». La voz de Ana ya no la atormentaba con dudas, sino que se transformaba en un eco de fuerza. Mantenía la mano de Miguelito firmemente en la suya y enfocó toda su energía, concentrando su deseo de salvación. Con cada latido, cada respiración, la luz de sus corazones se intensificó, desafiando la oscuridad que los rodeaba. Las sombras, por un segundo, titubearon. En una explosión de valor, Rosa gritó: «¡Quédate lejos! ¡No tienes poder sobre nosotros!». Los ecos de su voz resonaron en las paredes de la casa, estremeciéndose ante su proclamación. Lo que había sido un susurro titilante de temor se transformó en un rugido de valentía. Las sombras se arremolinaron en un intento de escapar de esa luz resplandeciente. Sus formas distorsionadas retrocedieron. Pero la calma no duró. De repente, el aire se enfrió drásticamente, y la habitación se volvió palpable y densa, como el eco de un lamento. La sombra más oscura, más grande, emergió del rincón, como un monstruo ansioso, acercándose a Rosa con un haz de angustia. Su presencia era opresiva y arrastraba un terror que paralizaba. «¡Mamá, ten cuidado!», gritó Miguelito, pero la voz de la sombra era aún más potente, resonando como un trueno. «Te ofrezco la salvación, Rosa. Solo suelta su mano y todo el dolor terminará». Con miedo en su corazón, Rosa sintió que el ofrecimiento amenazaba inundar su mente. Cada inseguridad, cada debilidad escondida se agolpó dentro de ella. Podía sentir la pérdida del control arrastrándola hacia el abismo de la desesperación. Pero en su pecho, el amor por Miguelito, ardiendo, impidió que cayera completamente. «No», dijo, esta vez con firmeza. «No quiero tu salvación. Prefiero enfrentar el horror que perderlo a él». Y justo en el momento en que la sombra parecía dispuesta a devorar todo a su paso, un sonido diferente llenó el aire. Una melodía suave, familiar. Con los ojos llenos de lágrimas, Rosa recordó los cantos de su abuela en los días de lluvia. Palabras de poder y luz, un canto que había olvidado en tiempos de sombra. Siguió la música en su mente, resonando entre sus pensamientos, y comenzó a cantar. Las palabras fluían, sus ecos resonaban contra las paredes, iluminando el cuarto. Y a medida que lo hacía, vio que las sombras vacilaban, casi como si la luz se apoderara de su esencia. La sombra oscura titubeó, y un grito desgarrador llenó la habitación, como el crujido de cristal. Pero sería suficiente. La batalla por el alma de su hogar apenas comenzaba, y las sombras, con su astucia ancestral, aún tenían secretos que Rosa ignoraba. Mientras la música llenaba el aire y luchaba contra la oscuridad, un eco perturbador resonó aún más allá de ella. «Esto no ha terminado, Rosa». Y en ese instante comprendió que lo que había bajo su piel no eran solo sombras del pasado, sino lecciones severas y secretos oscuros, listos para ser revelados. ¿Podría realmente enfrentarse a la oscuridad que aún acechaba en los rincones de su alma? Las notas de la melodía resonaban en el aire, pero la sombra seguía rebosante de furia.
El grito desgarrador se desvaneció, dejando un eco de silencio que parecía presagiar algo más oscuro, más perturbador. Rosa sintió que el frío le calaba los huesos, y la luz de su canto, aunque fuerte, titilaba como una vela en la tormenta. La habitación a su alrededor parecía distorsionarse, como si la casa estuviera a punto de colapsar bajo el peso de su propio secreto. «Mamá», murmuró Miguelito, su voz temblando, «¿qué vamos a hacer ahora?» Rosa volvió a mirar a su hijo, y su corazón se partió al ver el miedo asomándose en sus ojos. El poder que había sentido al cantar comenzaba a desvanecerse, y la sombra, ahora más enfurecida que nunca, avanzaba lentamente hacia ellos como un depredador acechante. La oscuridad parecía ganar terreno, envolviendo la habitación en un profundo abismo de desolación. «Debemos quedarnos juntos», dijo Rosa, y aunque su voz temblaba, el fuego de la determinación se encendió de nuevo en su interior. «Tú eres la luz que necesito». Se obligó a recordar la fuerza que le había llamado su abuela, la creencia en la magia del amor y la esperanza. La historia no terminaba ahí. Aún tenían que defender su hogar. «¿Y si la sombra es más fuerte de lo que pensamos?», preguntó Miguelito, la preocupación en su rostro invitando al pánico. «Hay algo más que no hemos tocado», respondió ella, cada palabra resonando con el eco de un viejo conocimiento. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando un indicio de lo que pudieran estar ocluyendo las sombras. En aquel instante vio algo entre las telarañas, un objeto. Un viejo medallón colgaba de una de las vigas, adornado con símbolos que parecían pulsar como un corazón. «Allí», exclamó Rosa, señalando el medallón, «eso puede contener el poder que necesitamos». Pero antes de que pudieran acercarse, la sombra estalló en un frenético movimiento, proyectando imágenes distorsionadas. Eran recuestos, fragmentos de la vida de Rosa y Miguelito. Vieron momentos de alegría, días de risa, pero también se arrastraban escenas sombrías, la pérdida de su padre, las discusiones desgarradoras, el abandono que había acechado su hogar. La sombra manipulaba sus emociones, intentaba debilitar su resolución. «No le creas, mamá», dijo Miguelito, con una voz poderosa que resonó en el aire. «No son más que sombras del pasado que no pueden tocarnos. Estamos juntos». Fue el aliento que necesitaba. Rosa respiró hondo, volviendo a concentrarse en la melodía de su abuela. Recordó el calor de su abrazo y el poder de sus palabras. La casa era suya y cada rincón estaba impregnado de su amor. Con un grito, Rosa levantó su mano hacia la sombra. «No te dejaremos entrar más. Nosotros somos los dueños de esta casa». Mientras lo decía, sintió cómo la luz dentro de ella resplandecía con más fuerza, guiándola hacia el medallón. Se movió hacia él, luchando contra la presión que intentaba aplastarla, con Miguelito corriendo a su lado. La sombra rugió, mientras sus tentáculos oscuros intentaban aferrarse a ellos, pero el medallón brillaba intensamente, y su luz comenzaba a desvanecer la oscuridad. Cuando finalmente alcanzaron el medallón, Rosa sintió una conexión instantánea. Un torrente de energía fluía desde el objeto, como si fuera un conducto de las ancianas energías de la casa misma. Con decisiones firmes, colocó sus manos sobre el medallón. «Por la luz, por nuestra familia, por lo que somos», gritó, y Miguelito se unió a su grito. De repente, una oleada de luz pura emanó del medallón, envuelta en un resplandor brillante que se expandió por toda la habitación, envolviendo tanto a madre como a hijo. La sombra gritó una vez más, pero esta vez de peligro y aprehensión, mientras comenzaba a desmoronarse, debilitándose ante la luz que lo desmantelaba. Pero no era el final. En el instante en que la luz se hacía más intensa, algo oscuro se reveló en las esquinas de la habitación. Una risa juguetona resonó, como si estuviera disfrutando del espectáculo. «Esto es solo el principio, Rosa». La risa retumbó en sus oídos y Rosa sintió un escalofrío en la espalda. Miró a Miguelito, sabiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. La casa seguía siendo un laberinto de sorpresas y oscuros secretos, y al parecer, la sombra había dejado algo aún más siniestro atrás. «¿Qué más nos espera?»,
pensó, mientras se preparaba para enfrentar lo desconocido. La luz del medallón seguía brillando intensamente, envolviendo a Rosa y Miguelito en un cálido resplandor. Sin embargo, la risa burlona que resonaba en las sombras era una amenaza palpable. Rosa se dio cuenta de que el verdadero peligro no había sido derrotado con la luz. Era como si la casa, por fin despertada, comenzara a murmurarse a sí misma, revelando su naturaleza letal. Miguelito se aferró a su mano, su pequeño cuerpo temblando. «Mamá, ¿por qué todavía siento miedo?» Su voz era un lamento, un eco de las sombras que se escondían en los rincones de la habitación. La luz comenzó a desvanecerse poco a poco, y la oscuridad se arremolinaba nuevamente a su alrededor. «No lo sé, mi amor, pero debemos ser fuertes», respondió Rosa, sus palabras llenas de urgencia. Pero en su interior, el temor creció como una sombra que le paralizaba los huesos. Cuando la luz finalmente se extinguió, un frío helado se apoderó de la habitación. Las paredes parecían acercarse, presionando su pecho, haciéndola sentir como si estuviera atrapada en una red de sombras que ya no eran solo recuerdos. Rosa se dio cuenta de que la esencia de la casa había cambiado. Aquella no era solo un hogar, estaba viva, estaba hambrienta. «¿Qué quieres de nosotras?», gritó Rosa al aire, la voz resonando en la oscuridad. La voz burlona de la sombra respondió, flotando a su alrededor como un suave susurro. «Tu alma, querida Rosa. Tus recuerdos son altamente deseables, y tu pureza aún más». «No te daremos nada», exclamó Miguelito, valiente y desafiante, pero Rosa podía ver el terror reflejado en sus ojos. De repente, el suelo comenzó a temblar y una niebla oscura emergió de las grietas. Miró hacia abajo y vio que la tierra se agrietaba, como si algo estuviera despertando desde el fondo. Rosa sabía que el medallón no era suficiente para enfrentar lo que venía. Era solo un pequeño fragmento de un poder ancestral que aún podía ser convocado, pero necesitaba más. «Rápido, Miguelito», dijo, su voz firme. «Debemos encontrar más de lo que la casa oculta». Corrieron juntos hacia la sala de estar, donde la luz del día apenas alcanzaba a atravesar las ventanas cubiertas de polvo. En cada rincón había objetos olvidados. Rosa se arrodilló junto a un viejo baúl desgastado por el tiempo. Con manos tremolosas lo abrió. En su interior había un revólver oxidado y una muñeca de trapo con ojos de vidrio que parecían mirarlos. «¿Esto nos ayudará?», preguntó Miguelito, asustado mientras reculaba un paso. «No lo sé», admitió ella, pero la muñeca parecía vibrar, como si su esencia fuera una chispa de energía. «Quizás tiene más poder del que imaginamos». Mientras Rosa tomaba la muñeca entre sus manos, se sintió impregnada de una extraña fuerza. Un eco de risas infantiles llenó la habitación, altas y alegres, tan diferentes de la risa burlona de la sombra. Sin saber por qué, se sintió más segura al sostenerla. Fue entonces cuando la risa malévola se desvaneció en un grito desgarrador. «No puedes escapar de mí, Rosa. Te he estado vigilando desde el principio». La oscuridad se arremolinaba, formando figuras vagamente humanas. Las sombras de lo que una vez fueron sus seres queridos emergieron, ancladas en el terror, mostrando rostros descompuestos, atrapados en una mueca de agonía. Rosa sintió que el aire se le escapaba. Recordó el sacrificio de su abuelo, la tristeza de su madre, pero también la fortaleza en cada uno de ellos. «Mamá», murmuró Miguelito con lágrimas en los ojos, «¿cómo vamos a luchar contra eso?» Rosa sintió que el miedo la empujaba a rendirse, pero la muñeca comenzó a brillar de nuevo. «Debo encontrar la verdad detrás de esto», pensó. «Debo recordar». Con desesperación, Rosa colocó la muñeca en el piso, cerrando los ojos. Las memorias comenzaron a fluir, recuerdos de momentos perdidos, susurros de promesas y secretos que la casa había mantenido. Cada sombra en la sala comenzó a convulsionar, gesticulando en un intento de retenerla.
De repente, la muñeca estalló en una luz brillante, trayendo consigo visiones de su juventud, de lo que había perdido y lo que estaba a punto de descubrir. Lo que ocultaba la casa era un legado de amor y desamor, de magia y tragedia, más oscuro de lo que se imaginaba. Viendo a su alrededor, comprendió que no solo luchaban contra una sombra, sino contra todo lo que simbolizaba. «Vamos, Miguelito, debemos desentrañar este misterio antes de que nos consuma». Con esa nueva determinación, madre e hijo se lanzaron hacia el núcleo de la casa, cada paso resonando con la promesa de más horrores por descubrir. Pero antes de que pudieran avanzar, un ruido ensordecedor hizo temblar las paredes. Desde la oscuridad, una figura emergió, imponente y monstruosa. Un rostro que parecía un compuesto de las imágenes de sus seres queridos, desgarrando el velo entre la vida y la muerte. «Bienvenidos a su perdición», resonó la voz, profunda y vibrante, envolviendo todo en desesperación. La casa comenzó a crujir, como si estuviera a punto de romperse. Rosa y Miguelito se miraron, comprendiendo que apenas estaban empezando a entrar en el verdadero horror que habitaba en su hogar. ¿Qué más se revelará en este lugar que creían conocer? La risa siniestra retumbaba, mientras el terror se apoderaba del aire. El simple hecho de que estuvieran juntos no era suficiente. La casa aún les guardaba secretos. «¿Qué hemos despertado realmente?», preguntó Miguelito, y Rosa no pudo responder. El terror volvía a cerrarse sobre ellos, inminente. Rosa y Miguelito retrocedieron, sintiendo cómo la oscuridad se espesaba a su alrededor, como un manto de pesadilla que les apresaba. La figura oscura avanzaba lentamente, su rostro conocido transformándose en una parodia espeluznante de lo que una vez fueron sus seres queridos. «Mamá, no puedo mirar», suplicó Miguelito, cubriéndose los ojos con las manos. Rosa lo abrazó fuerte, sintiendo que su propio corazón latía al compás de su miedo. «No te apartes de mí», dijo, con la voz temblorosa. «Debemos enfrentarlo, juntos». De pronto, la casa pareció responder a su determinación. Las paredes crujieron y el suelo vibró como si estuviera vivo, irritado de que los intrusos hubieran osado perturbar su eterno silencio. Las sombras se movían frenéticas, como si la casa respirara, y con cada inhalación la figura se hacía más real. «Yo soy lo que tú eres», dijo la criatura, con una voz profunda, resonante, un eco de viejos recuerdos que cobraba vida. «Soy el dolor que llevas dentro, la culpa que jamás podrás olvidar». Rosa se sacudió. ¿Qué podía significar eso? ¿Era cierto? Odiaba la idea de que algo tan oscuro pudiera compartir su esencia. Pero no era momento de dudar. Con todo el coraje que le quedaba, se adelantó un paso. «No eres más que una proyección de mis miedos. No tienes poder sobre nosotros». La figura se detuvo, su brillo apagándose momentáneamente. Las sombras que la rodeaban comenzaron a disolverse, revelando fragmentos de memoria, retazos de felicidad y dolor que habían sido enterrados. La muerte de su abuelo, la tristeza de su madre y momentos de interminable alegría con Miguelito llegaron a ser visibles en la neblina grisácea. Rosa sintió que su corazón se desgarraba. «Detente, deja de atormentarnos», gritó, la voz quebrada pero firme. «Si hay algo que he aprendido, es que el dolor no define quién soy». «Esas son tus palabras. ¿Cuándo fue la última vez que las creíste?». La figura se rió, casas familiares resonando con ecos del pasado. «Eres una mujer rota, y tus recuerdos son la atadura que mantendrá a tu hijo aquí». Los gritos de angustia de Miguelito se entremezclaron con la risa burlona de las sombras. Rosa sintió cómo la desesperación la envolvía, pero entonces recordó el destello de la muñeca, la chispa de energía que le daba poder. Con determinación corrió hacia la muñeca, que ahora yacía al borde del antiguo baúl. La tomó entre sus manos, apretando los ojos con fuerza, esperando invocar lo que había visto en sus recuerdos.
La muñeca comenzó a vibrar con una intensidad que parecía resonar en su interior. «Ayúdame, ayúdanos», suplicó Rosa, sintiendo la energía fluir entre la muñeca y su corazón. La luz que emanaba de ella iluminó la habitación, devolviendo color a las sombras y desdibujando las figuras grotescas. La risa pronto se convirtió en un grito que desgarraba el aire como un ladrido feroz. «No puedes escapar de lo que eres». El eco de la voz resonaba a su alrededor, pero Rosa apretó los dientes, sintiendo que la resistencia aumentaba con cada palabra que pronunciaba. «No eres yo», gritó, levantando la muñeca hacia la criatura. En ese instante, la luz se expande y envuelve a Miguelito, a ella misma, y las sombras comenzaron a disolverse, dejando tras de sí un vórtice de oscuridad que también se desvanecía. Rosa quedó boquiabierta, viendo cómo la figura se difuminaba, pero supo que no había terminado. El suelo continuaba retumbando bajo sus pies, y los ecos de los gritos desgarradores continuaban resonando. «Ahora viene la verdadera prueba», le advirtió una voz distante, como un murmullo en el viento. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Miguelito, su voz temblorosa aún. Rosa observó la oscuridad remanente, un hilo negro como una serpiente a sus pies. «Debemos encontrar el origen de esto. La casa nos ofrece respuestas, pero también peligros». Juntos avanzaron despacio hacia la escalera, cada paso resonando en el silencio tenso. La casa no había terminado de jugar con ellos, presionaba, amenazaba desde las sombras. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda, y mientras un susurro parecía llamarla desde el fondo, una pregunta fluía en su mente. «¿Estamos listos para descubrir los secretos que el hogar nos ha ocultado por tanto tiempo?» Y con ese pensamiento inquietante, una puerta antigua se abrió de golpe, revelando un sótano oscuro y polvoriento, un umbral hacia el horror y la verdad. «No, mamá», sollozó Miguelito, y el miedo inundó de nuevo el aire entre ellos. Un rugido profundo resonó mientras se acercaban al abismo, y el eco de una risa burlona resonó en el vacío. ¿Qué secretos yacían en aquel lugar olvidado, y cuánto más tendrían que perder para conocer la verdad de su legado? El sótano se extendía frente a ellos como un vacío insondable, con escalones de madera que crujían al mínimo movimiento. La tenue claridad que provenía de la muñeca iluminaba apenas el primer peldaño, dejándolos en la penumbra de un abismo donde el tiempo parecía haberse detenido. Rosa sintió como el aire se volvía más denso, cargado de un olor a humedad y a algo más, un hedor que le recordaba viajes a los mercados rurales, donde el pasado nunca se alejaba del presente. «Debemos entrar», dijo, su voz resonando con un eco sutil que parecía burlarse de su determinación. «Pero, ¿y si no hay vuelta atrás?», cuestionó Miguelito, aferrándose a su mano como si su vida dependiera de ella. La preocupación en su rostro se hacía palpable. Sus ojos brillaban con el resplandor de la muñeca, destellos de miedo y angustia en un pequeño cuerpo. «Siempre hay un camino de regreso», le aseguró Rosa, pero en el fondo de su corazón titilaba una duda. ¿Qué tal si lo que encontrarían no era la solución, sino un mayor estremecimiento? La voz burlona había advertido de pruebas. Serían dignos de enfrentarlas. El primer paso resonó en la oscuridad, y el eco retumbó como un aviso. A medida que descendían, la temperatura bajaba, y una corriente helada pareciera atravesar sus cuerpos. Las sombras danzaban en las paredes, formando figuras que susurraban y se reían en un idioma que no podían comprender. Rosa apretó la muñeca con más fuerza, buscando en su brillo una chispa de esperanza. «¿Por qué me siento tan asustada, mamá?», murmuró Miguelito, su voz temblorosa como un hilo de seda. Rosa se detuvo un momento y lo miró a los ojos. «Porque el miedo a veces es necesario. Nos recuerda que estamos vivos». Al llegar al último escalón, se encontraron frente a una puerta enorme.
Su madera desgastada estaba cubierta de símbolos extraños y viejas inscripciones que parecían moverse con el parpaleo de la muñeca. Rosa sintió una presión en el pecho, una advertencia de que el mundo detrás de esa puerta no sería como el que conocían. «Debemos abrirla», dijo ella, forzándose a avanzar adelante. Con un empujón, la puerta se abrió de golpe, liberando un aire helado que la abrazó y la hizo retroceder. Adentrándose al nuevo espacio, un espectáculo aterrador se desplegó frente a ellos. El sótano estaba lleno de objetos inquietantes, calaveras, frascos con líquidos de colores anaturales y muñecos de trapo colgando del techo. Cada rincón parecía estar observado por ojos que no eran ojos, sino la manifestación misma del miedo, de la brujería que tanto había temido su familia. Miguelito se inquietó y Rosa sintió que su mano se enfriaba, pero lo que más le cerró la sangre fueron los murmullos en el aire, una oleada de voces que parecían llamarlos por su nombre. «Rosa, Miguelito», susurraban, como ecos de pasados olvidados. «¿Qué es esto?», preguntó Miguelito, temblando. «Tal vez son los susurros de aquellos que una vez tocaron este lugar», respondió Rosa, su voz apenas un hilo temblando en el chasquido de la bruja. «Debemos seguir avanzando». En el centro del sótano había un altar cubierto de velas encendidas que iluminaban un círculo dibujado en el suelo. Rosa reconoció los símbolos, los mismos que había visto en la muñeca, entrelazados con más inscripciones que hablaban de sacrificios y promesas. Una exhalación de terror la recorrió al descubrir que la historia de su familia estaba profundamente atada a esa maldición. «Esto es un ritual», exclamó con horror, mirando a su alrededor mientras los murmullos se intensificaban. «No deberíamos estar aquí». Antes de que pudiera concluir su pensamiento, una sombra emergió del altar, una figura que parecía fragmentada y espectral. Con un grito, ésta se abalanzó hacia ellas, arrastrando consigo el peso de la culpa y el secreto familiar. Miguelito gritó, cubriéndose los ojos. La luz de la muñeca titiló, vacilando ante la oscura presencia. Rosa sintió que su corazón se detenía, mientras la risa burlona resonaba nuevamente, sólida y cruel. «Has regresado, al fin lo harás», resonó la voz poderosa de la sombra, un eco diáfano entre el horror del sótano. Desesperada, Rosa se quedó inmóvil, sabiendo que su valentía se pondría a prueba de maneras inimaginables. «¡No!», gritó, y la muñeca comenzó a brillar más intensamente, un faro en la oscuridad. Y así, sostenida por la luz, enfrentó esa presencia con la pregunta que había estado en su mente desde que todo comenzó. «¿Qué es lo que verdaderamente quieres de nosotros?». La respuesta llegaría con escaleras de terror, revelando no solo realidades oscuras, sino también el costo que tendría para el alma de su hijo. El sótano resonó como un tambor, marcando el tiempo que se escapaba, y el silencio se volvió espeso en un instante, presagiando lo que estaba por desatarse. «Podremos salir de esto juntos, Rosa, o estamos destinados a sucumbir ante lo que nuestra familia dejó atrás». La sombra se aproximó a ellos, su forma se distorsionaba, como si estuviera hecha de humo y añoranza, y el aire se llenó de un frío cortante que los hizo temblar. Aqua y negro, esos eran los colores de su manifestación, como la noche y el terror entrelazados en un abrazo mortífero. Rosa sintió como un sudor frío perlaba su frente. Miguelito, temblando a su lado, buscaba en su mirada la fortaleza que comenzaba a flaquear. «¿Quién eres?», preguntó, su voz más fuerte de lo que se sentía, pero su desafiante tono apenas logró enmascarar el terror que retumbaba en su interior. «Soy el eco de lo que perdiste», respondió la sombra, su voz como un susurro desvanecido, un canto antiguo que destilaba nostalgia y oscuridad. «Soy el precio que pagaste al escapar de tu destino. ¿Lo recuerdas, Rosa?». Los recuerdos inundaron la mente de Rosa, fragmentos del pasado con visiones de sacrificios y sombras. Horrorizada, respiró hondo mientras el suelo vibraba bajo sus pies, moviéndose al compás de la risa maligna que resonaba en el sótano. «Lo olvidé. Pensé que todo eso era un sueño»,
murmuró, su corazón acelerándose a un ritmo desenfrenado. Pero no hay forma de que tú seas real. Oh, soy real, y estoy esperando, replicó la sombra, acercándose. El ritual es tu forma de reclamar lo perdido. Tu sangre corre por las venas de aquellos que vinieron antes que tú. Deberás decidir si quieres seguir adelante o quedarte atrapada en redentores ecos del pasado. Mamá, ¿qué está pasando? Miguelito no podía evitar la inquietud en su voz. Rosa giró y vio la confusión en sus ojos. Es un juego cruel, explicó, intentando encontrar la calma en medio del terror. Pero debemos entender qué quiere. Lo que sea que nos pide puede ser la clave para salir de aquí. La sombra sonrió, un gesto que nunca alcanzó sus oscuros ojos. Hay 5 horrores que han marcado tu linaje. 5 pruebas que debes superar para liberarte de la maldición. Fracasas y tu hijo será parte de mis ecos eternos. Éxitos y tal vez encuentres la paz. No vamos a entrar en ningún juego, gritó Rosa, pero la desolación de la verdad comenzó a carcomer su voluntad. ¿Qué pasos debemos seguir? Primero, debes enfrentar el temor que llevas dentro, la voz que te dice que eres débil. La primera prueba está en nuestros recuerdos. Al decir esto, el altar comenzó a brillar, proyectando imágenes dantescas del pasado, sombras de antepasados, brujas y maldiciones, luchas y sacrificios. Cada imagen dolorosa se superponía como un collage de terror, burlándose de su verdad. La desesperación invadió a Rosa. Necesitaba ser fuerte, pero la culpa y el arrepentimiento eran cadenas pesadas alrededor de su corazón. No quiero recordar, suplicó Miguelito, viéndose atrapado entre la confusión y el terror. Rosa lo abrazó con fuerza, buscando calmar su angustia, aunque el caos del sótano seguía creciendo. Siempre hay un camino de regreso, repitió Rosa, aunque su voz sonó menos convincente. Sin embargo, sabía que en ningún lado había más refugio que unidos. Pero al mirar el altar, sintió la verdad chocar con dureza. El horror estaba lejos de terminar. Una risa macabra resonó en las profundidades del sótano. Mamá, tengo miedo. Yo también, hijo, pero debemos ser valientes. Las paredes del sótano temblaban mientras las sombras empezaban a moverse como serpientes, y las imágenes de su pasado estrechándose alrededor exigían respuestas. La terrorífica risa se intensificó, resonando con una fuerza que hacía retumbar los cimientos. Recuerdos oscuros, secretos y duraderas sombras. ¿Estás lista para enfrentar lo que tu familia ha ocultado? Como una brisa helada, la pregunta estaba suspendida en el aire. El tiempo se desvanecía, y el horror de lo que estaba por venir llenaba la atmósfera de agonía anticipada. Desesperada, Rosa cerró los ojos, sintiendo la presión de la sombra que se cernía sobre ellos. No había vuelta atrás. Sería capaz de enfrentarlo. ¿Sería Miguelito su salvación o su perdición? Entonces se sintió caer. La realidad pareció desvanecerse y las risas se convirtieron en ecos que retumbaban en su mente, mientras la oscuridad los arrastraba hacia las profundidades de su propia historia. Recuerdos oscuros, miedos reales, ¿qué has dejado atrás? Resonó la voz de la sombra, mientras todo se volvía negro. Y así, el sótano se convirtió en su prisión, donde cada recuerdo podría sellar su destino. Una única pregunta flotaba en el aire, decidiendo si encontrarían un camino hacia la libertad, o si se perderían entre los 5 horrores olvidados por siempre. Rosa y Miguelito cayeron en una oscuridad densa, como si sus cuerpos estuvieran atrapados en un torbellino de recuerdos. Aunque no podían ver nada, la sombra resonante se hacía más fuerte, como un tambor retumbante que estaba a punto de estallar.
Rosa entrecerró los ojos, tratando de vislumbrar lo que estaba por venir. ¿Dónde estamos, mamá?, preguntó Miguelito con voz entrecortada. Su pequeño cuerpo temblaba al lado de ella, y debía ser fuerte por él. No lo sé, hijo, pero vamos a salir de esto, respondió Rosa, intentando encontrar consuelo en su propia voz. Pero dentro de ella había una tormenta. El miedo y la duda luchaban por apoderarse de su razón. De repente, la oscuridad comenzó a despejarse, revelando recuerdos compartidos, luces de momentos felices mezcladas con el dolor más profundo. En un parpadeo, Rosa vio la imagen de su abuela en la cocina, con una sonrisa suave y cálida. Pero luego, la figura de su abuela se transformó, sus ojos cansados llenos de una tristeza desconocida, antes de desvanecerse en una ausencia que dejaba un eco doloroso. ¡No!, gritó Rosa, el miedo apretando su pecho. «Eso no es justo». Y al clamar al aire, la sombra se rió, burlándose de su angustia. «Verás, Rosa, todos llevamos nuestras sombras. Necesitas recordar tu verdad. Enfréntalas». Las visiones comenzaron a moverse rápidamente a su alrededor, un ciclón de recuerdos atrapados que se apresuraban a consumirlas. Rosa sintió que el terror la envolvía de nuevo, pero fue entonces cuando notó a Miguelito a su lado, aún temblando, pero con una determinación que brillaba en sus ojos. «Mamá, soy fuerte contigo», dijo. «No voy a perderte otra vez». Sus palabras resonaron en el corazón de Rosa, y un rayo de luz emergió en medio del caos. Ella respiró hondo y recordó las historias, los tiempos felices que compartieron, los sacrificios que otras madres habían hecho por sus hijos. Comenzó a ver la conexión entre ellos, una fuerza poderosa que podría deshacer el ciclo del horror. «Recuerdos», murmuró, sintiéndose más segura. «Debemos recordar juntos». Y así un viejo refrán brotó de su mente. «Las sombras nunca ganan cuando hay luz». En ese instante, una calidez comenzó a llenar el espacio oscuro, y las sombras agrupadas comenzaron a retroceder, intentando replegarse al rostro de su pasado. Rosa y Miguelito se tomaron de las manos más fuerte, recordando las risas, los días soleados en el parque, los cuentos nocturnos donde la magia siempre ganaba. «Sé constante, no te rindas». «¡Mamá, levántate!», gritó Miguelito. La luz crecía con cada palabra, haciendo que las sombras se retorcieran y se quejaran. «Sé luz, sé la magia que habita en nosotros», exclamó Rosa, sintiendo que su interior se iluminaba con energía renovada. Las visiones comenzaron a cambiar. Los recuerdos oscuros se convirtieron en lecciones significativas. La figura amorfa de la sombra retrocedía cada vez más, emanando gritos de rabia. «¡No pueden huir de sus heridas!». «Pero sí podemos aprender», replicó Rosa, el fuego en su pecho ardiendo con fuerza. «Yo elijo enfrentar el dolor y la tristeza, y transformar esto en amor». En un instante decisivo, Rosa levantó su mano. El medallón brilló intensamente. «Hacemos frente al horror, hacemos frente a cada sombra de nuestro pasado, y por cada una a la que digamos adiós, nos hacemos más fuertes». Fue como si una explosión de luz envolviera el lugar, expandiéndose hasta los límites de la oscuridad. Todo giraba a su alrededor, risas, lágrimas, promesas cumplidas. Las sombras se transformaron ante sus ojos, reflejos de dolor comenzaron a brillar, convirtiendo el terror en alivio. La risa burlona de la sombra se apagó y un eco profundo resonó en la habitación. «¡No, no podéis hacer esto!». Pero su grito se desvaneció mientras la luz devoraba las tinieblas, arrasando todo a su paso. La figura de la sombra finalmente se disolvió y la habitación volvió a estar limpia, iluminada por la luz del medallón que ahora se mantenía en su poder. Rosa y Miguelito se encontraban juntos, abrazándose fuertemente, mientras la calidez de sus recuerdos amorosos envolvía sus corazones. «Mamá, lo hicimos», dijo Miguelito, asombrado en medio de la claridad. «Lo logramos». Rosa sonrió entre lágrimas, y aquel amanecer les trajo un nuevo comienzo. Aquello que les enfrentó había sido una prueba, un desafío que les llevó a crecer. A medida que se aferraban el uno al otro, la casa, llena de susurros y secretos, parecía cobrar vida.
Sus sombras antes siniestras comenzaban a danzar en un acordar de serenidad. Y cuando finalmente salieron del sótano, su hogar se sentía más ligero, más verdadero. Habían liberado a la casa y a sí mismos, dejando atrás las sombras del pasado. Rosa miró a Miguelito, sintiendo que el amor los mantenía conectados, imparables. ¿Quién podría haberse imaginado que todo acabaría así?, preguntó, soltando un suspiro de alivio. Siempre juntos, mamá, respondió Miguelito, sonriendo. Mientras se adentraban en la luz del nuevo día, Rosa sabía que, aunque había enfrentado horrores en el camino, el amor siempre sería su mayor magia y su verdadero hogar. No esperes para unirte a esta comunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Eso hace la diferencia. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos leer lo que piensas. Y no te olvides de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.